Perfecto. Listo. Entonces, comentábamos que sobre los avances y los retos que han existido. Eh, y nos comentábamos también de todas estas situaciones con las que se han ido visibilizando, que se han incorporado también a, a políticas públicas. Nos comentabas, por ejemplo, el etiquetado, que es muy importante, el etiquetado de presupuesto, que por cierto es una forma como de visibilizar, y los programas sociales, darles un seguimiento, porque también muchas veces no tenemos conocimiento de algunas poblaciones, justamente porque pues no se les da el seguimiento correcto. ¿Bien? Sí, Ok. sí, o sea, pre- em, a lo mejor es algo muy básico dentro de la elaboración de las políticas públicas, su seguimiento y su evaluación, pero es algo básico en el que el enfoque étnico-racial y de género, con el tema también de género, con el agregado de género en el caso de las mujeres, eh, no tiene. A lo mejor existe para el tema de género ya un presupuesto específico y evaluable que trabaje desde la prevención o también puede ser que trabaje desde la infancia o desde la discriminación, pero no hay un indicador o no hay indicadores en donde se trabaje con todos estos elementos interrelacionados o intersectados. Ahora, por ejemplo, me viene un poquito a la mente con este tema de las violencias hacia las mujeres. Si no están tan visibilizados, ¿cómo es que nos enteramos, cómo conocemos o cómo sabemos cuáles son las principales violencias que sufren este grupo de mujeres? Pues mira, quienes han documentado las formas de violencia que no están en indicadores o en bases de datos eh, oficiales son las propias colectivas de personas afrodescendientes o de mujeres afrodescendientes, Ujú. en donde han señalado casos de discriminación, de racismo y en el caso de mujeres de violencias que tienen que ver con el tema de salud, especialmente obstétrico, o el tema de acceso a la educación. Ok. Eh, Pueden ser dos derechos en donde se puede observar específicamente cómo funcionan las violencias en estos dos espacios, tanto en el espacio de los servicios de salud eh, que, 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 que da el Estado, como en los servicios educativos. Pero no hay datos, o sea, no hay datos eh, más que, digamos, esta medición de discriminación por color, eh, la discriminación que tiene que ver con esto que te decía, lo obstétrico, lo de la educación. Entonces, sí se requiere también un diagnóstico. O sea, toda política pública también empieza con diagnóstico. Ese diagnóstico que documente. Y, o sea, visibilizar también es documentar y diagnosticar, no solamente decir que la población existe, sino cómo se comporta y em, cómo se comporta, cómo se dan esas dinámicas, ¿no? Desde cuándo ocurren, mm, porque de ahí se parte para hacer una política pública, ¿no? Que tenga estos indicadores, que tenga estos presupuestos, que tenga responsables claros dentro de la estructura de gobierno. Entonces, hay mucho conocimiento dentro de las colectivas afro-mexicanas, también dentro de las personas que diseñan, implementan y elaboran políticas públicas. Yo creo que lo que falta es hacer este cruce. Bien, dentro del expertise de las personas servidoras públicas o las personas
que, que desarrollan e implementan políticas públicas, planean y presupuestan con la población. Por eso un poco también para ir viendo el tema de cómo se podría incorporar o institucionalizar en la administración pública que este reconocimiento del 25 de julio se traduzca en una garantía de protección y de ejercicio efectivo de derechos. Yo diría que es no solamente con los elementos que te he dicho de los datos desagregados, de presupuestos, sino cómo también genera y cómo también se crean instrumentos comunitarios de seguimiento a la política pública, de Contraloría Social de la política pública. Em, Otro de los retos también es que, que se homogeneice el reconocimiento constitucional a las poblaciones afromexicanas, ¿no? Que se armonice con leyes secundarias y con leyes generales, con códigos, que lo que ha tratado de hacer la academia y los medios con el tema de visibilizar también se coloque, perdón, en la agenda de los espacios institucionales y que se trabaje siempre de la mano con la sociedad civil organizada, con los colectivos de personas afromexicanas para crear estos mecanismos reales de participación, ¿no? De que haya información disponible con la variable étnica racial que permita medir estos resultados, pero porque existe la variable que permite tener esa información y que las comunidades realmente participen en la elaboración del diseño de estas políticas y que se construyan con ellos, ¿no? Así como se construyó la política pública de género con las mujeres, también se necesita que se construya con las personas afrodescendientes y con las mujeres afrodescendientes la política pública. Bien, entonces, bueno, justamente una de las herramientas que podría tener la administración pública para identificar y atender estas violencias, lo que nos comentas es que vaya muy de la mano con el cruce con los grupos de personas como colectivos, sociedad civil, vamos a decir, sociedad civil. Pero, por ejemplo, ¿cuántos grupos o colectivos existen, por ejemplo, aquí en Ciudad de México o en el país aproximadamente? Mira, no tengo el dato preciso. Sin duda está más concentrada la, la acción colectiva de las personas en Guerrero y Oaxaca, Veracruz. Aunque también existe mucha movilidad en la Ciudad de México, justamente por ser el centro de los poderes de la Unión y donde existen organizaciones grandes de la sociedad civil. El número exacto no lo sé. Conozco la trayectoria histórica de las organizaciones más fuertes, ¿no? Como México Negro, como las colectivas de mujeres, pero un número exacto no sé. Bien. ¿Y cómo podría ser el siguiente paso para que se dé este cruce? Del tema de mujeres con política pública Sí, o sea, o que estos colectivos, que esta sociedad civil trabajen también de la mano con gobierno para implementar y hacer ese cruce que comentabas. ya. Te decía hace ratito, yo creo que también hay, o sea, que hay mecanismos concretos que se trabajaron mucho con otros temas, como crear espacios de consulta permanente o consejos con mujeres o y personas afrodescendientes en el diseño y la evaluación de las políticas, con que los sistemas de información se construyan con la variable de étnica y racial y la variable de género. Que haya estos ejercicios de lo que se llama Contraloría Social, donde las comunidades puedan dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos institucionales que existen, no que solo sean actores pasivos que reciben las políticas públicas diseñadas
en otros lados y por gente que a lo mejor no conoce la problemática particular tanto de la población como de la población eh, dispersada a lo largo del territorio mexicano, porque la dinámica ha cambiado mucho. O sea, a lo mejor antes se daba mucha atención a la población afromexicana concentrada en estos tres estados mayoritarios, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Pero ahora la población afromexicana ya está con gran presencia en Jalisco, en Ciudad de México, en Coahuila, en espacios urbanos, no solamente en espacios este, diferentes al urbano. Entonces, sí, el diagnóstico tiene que irse actualizando conforme la población ha hecho esta migración también a otros espacios para salir como de el diagnóstico que se ha hecho solamente respondiendo a una situación geográfica específica. Claro. Sí, y porque además con algunas situaciones, antecedentes políticos recientes, creo que a mi parecer ha aumentado el número de población migrante también. Sí, Creo que es. es bastante obvio cuando uno va por la calle, pues sí, sí nota que en los últimos años ha crecido la población migrante. Ujú. Ciudad de México, por ejemplo, tenemos la alcaldía Iztapalapa, la alcaldía Gustavo Madero, como dos de las alcaldías donde hay más presencia de población afromexicana o afrodescendiente, que tiene que ver con el fenómeno migratorio transnacional, sí, y posiblemente también con el fenómeno migratorio interno, ¿no? Entonces, por eso digo que los diagnósticos también se tienen que ir actualizando y considerando este elemento que también pones en la mesa, que es el tema de la migración. Eh, que que ha cambiado incluso la misma, digamos, como composición de la población afrodescendiente en nuestro país y en la Ciudad de México en particular. Bien. Doctora, ya para concluir, me gustaría que nos compartieras un mensaje, uno dirigido hacia las niñas y jóvenes afrodescendientes que están construyendo su identidad y también con las personas servidoras públicas responsables de proteger sus derechos y de garantizarles una vida libre de violencia. Pues mira, a las niñas y jóvenes afrodescendientes, afromexicanas, su identidad no necesita que se disculpe ni que se asimile a un ideal que no es el suyo, ni mestizo ni blanco, que es legítima la historia que tenemos detrás y que habla de toda la diáspora y de la historia de la comunidad afrodescendiente en nuestro país con todo el proceso de colonización y de esclavización y de Ujú. esclavitud, que son cosas diferentes. A las personas servidoras públicas que garantizar los derechos no responde a un gesto de buena voluntad, sino que es un mandato constitucional y además es una postura ética que no debe hacerse solamente cuando nos recuerden que existe un día como el 25 de julio, sino los 365 días del año. Y porque quiero también hablar de algo con lo que empecé esta entrevista, que es que el mestizaje nos enseñó que nos teníamos que contar como iguales y lo que tenemos que hacer es aprendernos a contar como diversos, sin que eso reste derechos y que eso cueste derechos. Ese sería mi mensaje. Doctora, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, que la conmemoración del 25 de julio pues nos invita también a reconocer todas las aportaciones que han hecho las personas afrodescendientes a la ciencia, a la tecnología, a las ciencias sociales. Y me parece un esfuerzo muy grande de la Escuela de Administración Pública y muy valioso de de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México que se reconozca y que se incluya en la
profesionalización de los servidores públicos también la posibilidad de ver y comprender y analizar estas desigualdades históricas de la población afrodescendiente para fortalecer las capacidades de las instituciones y para atenderlas con este enfoque de interseccionalidad, pero de interseccionalidad con esta metodología que no solamente sea decorativa, sino realmente puesta en práctica y desarrollada con seriedad y con compromiso y voluntad, tanto presupuestal como normativa. Perfecto, pues te agradezco mucho, doctora Elena. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos y estas reflexiones. Y desde la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, reconocemos que la profesionalización del servicio público también implica comprender las desigualdades históricas, identificar las distintas formas de discriminación y desarrollar capacidades institucionales para atenderlas también. La conmemoración del 25 de julio nos invita a reconocer estas aportaciones de las mujeres afrodescendientes, a escuchar sus voces y transformar ese reconocimiento en acciones, políticas públicas, pero también en garantías efectivas de sus derechos. Agradecemos a quienes están siguiendo esta conversación y les invitamos a continuar participando en las actividades y espacios de formación de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Les agradecemos, que la pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Espero se haya grabado bien sin cortes y Eh, que el internet no me haya jugado mal. No, estuvo muy bien. Se grabó muy Vale. bien. Muchas Ay, gracias, doctora. pues ahí me pasas los cortitos que salgan o así. Claro que sí. Si no es molestia, No, no, Marguerite. no, no, no. Al contrario, ahorita nos escribimos, te voy a pedir tus redes sociales. Perfecto. Muchas gracias. Buena tarde. Marguerite, un gusto Mucho enorme. gusto. Abrazos. Bye. Hasta luego, bye. Bye.